Bueno, este es el último video prometido para cerrar el práctico 2B. Un poco ya estuvimos hablando en el video anterior sobre el punto 2, en el cual veíamos lo que era la datación relativa. Y ahora lo importante y lo que vamos a trabajar es cómo podemos otorgarle a cada uno de los sucesos una edad. ¿Y cómo se hace? Bueno, básicamente algunos átomos que componen el planeta Tierra son inestables. Y como sabemos, la naturaleza tiende a la estabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para poder volverse estable, estos átomos van a sufrir distintos procesos, ¿sí? Que están contemplados dentro del texto de radiaciones. Es básicamente emisiones alfa, beta o captura electrónicas. Estos procesos van a cambiar la configuración del átomo. En algunos casos cambian el número atómico, en otros casos el número másico, en otros casos las dos cosas. ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, el ejemplo que yo cito acá es el caso del uranio. Hay un montón de elementos o de isótopos que son radiactivos. El uranio 238 es el número másico, ¿sí? Que tiene Z92, es inestable, entonces va a tender a la estabilidad y va a emitir radiaciones. A través de 8 de estas emisiones alfa y 6 de las beta, se transforma en lo que se conoce como plomo 206. Pero lo importante es que ese isótopo, que es inestable, le llamamos padre. Y el isótopo ya estable, le llamamos hijo. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las dataciones? Básicamente, nosotros en una roca, en el mundo si quieren, en la Tierra, a lo largo del tiempo va a disminuir la cantidad de padres y va a aumentar la cantidad de hijos, ¿sí? O sea, cada vez va a haber menos de estos inestables y cada vez va a haber más de estos que son los estables. Nosotros vimos el ejemplo del uranio que decae en plomo, ¿sí? Entonces, el uranio aparece, por ejemplo, entre otras formas, como uraninita, es un mineral, la uraninita. Entonces, inicialmente, cuando una uraninita cristaliza, ¿sí? Va a tener puro uranio, ¿sí? Isótopos radiactivos van a decaer, van a tender a la estabilidad y se van a transformar en plomo. Por tanto, cuando pase el tiempo, esa uraninita que en un principio tenía solo el isótopo padre va a pasar a tener también hijos. Va a ser una uraninita con plomo 206, ¿no es cierto? Donde antes había solamente uranio 238. Bien, entonces, esto se estudió estadísticamente y se calculó la velocidad de decaimiento para cada elemento, ¿sí? ¿Qué es lo que se calculó estadísticamente? La constante de desintegración, que expresa de alguna manera la velocidad con que los átomos se vuelven estables. Ahora bien, otro de los factores clave, y que entra en el ejercicio que ustedes tuvieron que resolver, es el tiempo de semidesintegración. Es decir, el tiempo que tarda una muestra en tener el 50% de átomos hijos y el 50% de átomos padres. Entonces, supongamos que haga un ejercicio en donde, como sabemos, tenemos padres e hijos, ¿sí? El periodo de semidesintegración es de 15.000 años. ¿Qué significa esto? Que para cada muestra, ¿sí? Cada muestra tarda 15.000 años en que el 50% de sus isótopos padres se convierta en isótopos hijos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de resolver esto. Tenemos una muestra que tiene 80 átomos de isótopos padre y tiene 0 átomos hijos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el devenir de esta muestra en la medida que pase el tiempo, ¿sí? Esta es la muestra inicial, entonces tiene 80 átomos padre y 0 hijos. Cuando pase un periodo de semidesintegración,
vamos a tener el 50%, o sea, ¿cuánto es el 50% de 80? Es 40, ¿sí? Entonces el 50% va a pasar a ser hijo y el 50% va a seguir siendo padre. Entonces tenemos 40 padres y 40 hijos. Bien. Ahora la muestra, ¿sí?, tiene 40 isótopos padres. ¿Qué va a pasar cuando transcurra otros 15.000 años, es decir, otro periodo de semidesintegración? ¿Sí? Y de estos que inicialmente, ¿no es cierto?, van a ser los átomos e isótopos padres, el 50% va a seguir siendo padre, el 50% se va a transformar en hijos, ¿sí? El 50% de 40 es 20. Por lo tanto, de estos 40, 20 van a seguir siendo padres y 20 van a pasar a ser hijos. Y se van a sumar a los 40 hijos que ya tenía la muestra. Por tanto, después de 2 periodos de semidesintegración vamos a tener 20 isótopos padres y 60 isótopos hijos. De vuelta, pasan 15.000 años más, otro periodo de semidesintegración. ¿Qué va a pasar? Y bueno, vamos a tener que estos 20 isótopos padres que teníamos van a pasar el 50% a ser hijos y el 50% van a seguir siendo padres, ¿sí? Entonces se van a sumar estos 10, ¿no es cierto? Porque el 50% de 20 es 10. Entonces se van a sumar a los 60 que ya había y vamos a tener 70 isótopos hijos y 10 padres. Y así podemos seguir. Esta es un poco la idea del periodo de semidesintegración y cómo nosotros podemos calcular para un mismo elemento, ¿sí?, cómo va a estadísticamente ir aumentando la cantidad de isótopos hijos, mientras que disminuye la de isótopos padres. Entonces, supongamos que nosotros encontramos una muestra, ¿no es cierto?, que tiene 10 isótopos padres y 70 isótopos hijos, podríamos calcular la edad de la roca. Para esto nos sirve la datación, ¿sí? Entonces ustedes tienen un ejemplo, un ejercicio, que estaba mal escrito, que yo se los aclaré en Classroom. Dice, supongamos que tenemos una muestra de minerales con 100 átomos del isótopo radiactivo X que decae ahí. El periodo de semidesintegración del mismo es de 10.000 años. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que la muestra tenga 25 átomos de X? Y acá debería decir 75 de Y. Es muy similar a esta situación, ¿sí? Entonces, se los dejo para que lo traten de resolver ustedes con esta explicación. Y si siguen sin entender, lo charlamos por Meet en la próxima reunión de quinto. Así que les mando un saludo y nos vemos